llegamos al diagnóstico del pértigo benigno familiar o enfermedad de Hailey-Hailey. Y les voy a platicar un poquito de este tema. Esta fue descrita por primera vez en el año 1939 por los hermanos Hugh y Howard Hailey. Y pues ellos se dieron a una buena tarea de detectives porque reportaron los casos, perdón, de dos pares de hermanos que tenían lesiones conformadas por erosiones y ampollas recurrentes y similares. Y bueno, como les digo, se dieron el trabajo de detectives, siguieron buscando casos y un año más tarde ya describieron 22 casos en dos familias a través de 4 generaciones. Y todos estos experimentaban la misma enfermedad, tenían las mismas lesiones. Siguiente, por favor. Esta tiene una incidencia de alrededor de 1 en 50,000 casos, algo raro. Antecedentes familiares, digamos que en 2/3 partes, un 60%, y el 40% van a ser casos esporádicos, donde no hay antecedentes familiares. Esta afecta igual a ambos sexos. Y más de 2/3 partes de los pacientes pueden estar asintomáticos hasta que llegan a la tercera o cuarta década de la vida. Entonces, generalmente los pacientes, pasando los 20 años, es que suelen empezar con este tipo de lesiones. Esta patología tiende a ir mejorando con la edad. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero más o menos después de los 20 años es donde suelen aparecer las primeras manifestaciones. Siguiente, por favor. Tiene varios factores precipitantes. Entre esos están los estímulos externos. Aquí tenemos el calor, la sudoración, la fricción con objetos o la fricción con la ropa, la exposición a la luz solar ultravioleta, la radiación y otros que se han descrito, pues incluso el estrés, el embarazo, la menstruación e infecciones cutáneas, como por ejemplo una piodermia o una escabiasis, incluso puede exacerbarlo. Entonces, como pueden ver, aquí el primer factor es el calor y el segundo la sudoración. Imagínense nosotros acá con este clima tropical hermoso en el que vivimos, pues es algo que definitivamente va a detonar estas lesiones en los pacientes. Siguiente, por favor. En cuanto a su etiopatogenia, pues esta es una genodermatosis, es de herencia autosómica dominante, tiene penetrancia completa y una expresión variable. No todos lo van a tener el mismo grado, pero sí todos en la familia lo van a presentar. Y esto se debe a mutaciones en el gen que codifica el ATP2C1, esto en el brazo largo del cromosoma 3. Y esto es importante porque codifica la ATPasa de calcio-magnesio, y esto nos lleva a que haya una alteración en el depósito de calcio, hay separación de los desmosomas, que son, si recordamos, los desmosomas son las uniones entre los queratinocitos, y esto nos va a llevar a una serie de defectos en la adhesión y finalmente a una catolisis. Siguiente, por favor. En su cuadro clínico, con respecto a la morfología, podemos encontrar vesículas flácidas o incluso ampollas que confluyen formando placas grandes que tienden a ser exudativas y erosivas. Por lo mismo que son flácidas, se rompen fácilmente. Muchas veces no vamos a ver una franca vesícula o una ampolla, sino que vemos ya la piel erosionada. Y estas tienden a tomar unas formas irregulares y anulares. Puede haber maceración en los pliegues, y esto es por la humedad. E incluso se han descrito formas que son hipertróficas, o sea, más gruesas, verrugosas y vegetantes. Y pueden tener signo de Nikolsky positivo, principalmente en los extremos de las lesiones, en los extremos de las placas. Si recuerdan, para verificar el signo de Nikolsky, pues hacemos una presión en la piel adyacente y vamos a ver formación de una vesícula o una ampolla. Con respecto a la topografía, esta afecta principalmente los pliegues. Aquí tenemos axilas, ingles, región inframamaria, los pliegues antecubitales, los poplíteos, el cuello, región retroauricular, ombligo y la región perianal.
Pero hay presentaciones atípicas. También lo podemos encontrar en otra topografía poco común, como en hombros, espalda, cara, región pectínea, etc. Y esta puede llegar a tener un compromiso mucoso, puede afectar conjuntiva, esófago y vagina. Esto es raro, pero puede ocurrir y es importante tenerlo en cuenta por los diagnósticos diferenciales. Vamos a ver un poquito las diferencias con otra patología que también puede afectar mucosas. Siguiente, por favor. Los síntomas que suelen acompañar a estas lesiones, uno de los más frecuentes es el olor fétido, y de hecho el olor de estos pacientes es muy característico y desafortunadamente es algo que los aísla socialmente, puede tener un impacto negativo en la calidad de vida o incluso causar que el paciente no quiera consultar porque le da pena. También puede haber dolor, puede haber ardor en la piel y en un buen porcentaje pueden tener prurito. El curso clínico suele ser por brotes, como les comentaba anteriormente, y esto es variable. Pueden ser semanas o meses, mejorar, y en algunos casos que las lesiones resuelven, esto puede curar sin dejar una cicatriz, pero sí suele dejar una hiperpigmentación residual. Nuestros pacientes latinoamericanos generalmente sí va a haber hiperpigmentación porque estamos ante fototipos altos, pieles morenas, es mucho más fácil que tengan una hiperpigmentación residual. Y pues digamos que lo único positivo es que estas lesiones se van haciendo menos frecuentes conforme el paciente tiene más edad. Entonces, si a sus 20, 30 tenía muchos brotes en el año, pues cuando vaya avanzando, ya llegando a los 50, 60 años, probablemente ya sean mucho más raros. Otros hallazgos que podemos encontrar en los pacientes es una leuconiquia longitudinal o una banda blanca en las uñas. Las lesiones generalmente suelen ser simétricas, entonces afectan ambos lados, tanto izquierda como derecha. Y cuando se pueden encontrar dos tipos segmentarios, el tipo 1 que da lesiones lineales y pueden ser unilaterales, y el tipo 2 pues ya son generalizadas y estas suelen tener un inicio más temprano. Siguiente, por favor. Vemos aquí algunas imágenes clínicas de los diferentes aspectos de estas lesiones. Entonces vemos en general que son placas eritematosas, hiperpigmentadas, con un tinte violáceo. Vemos en la periferia cómo hay zonas exulceradas. Miren, hay costras hemáticas. Vemos también maceración porque son zonas húmedas y de roce. Y podemos ver cómo afecta a los dos lados. Siguiente, por favor. Otro aspecto clínico, miren, acá en las primeras imágenes no está tan macerado, está más una placa eritematosa, exulcerada en la periferia. Vemos el paciente de abajo, que es un paciente de fototipo claro. Vemos que las lesiones tienden a ser más eritematosas, no tan violáceas o hiperpigmentadas. En las zonas donde hay más roce, como por ejemplo región inguinal, miren cómo tienen ese aspecto vegetante, grueso, verrugoso. Por eso es que clínicamente se podría confundir con una verruga o con una lesión vegetante. Y en otras ocasiones pues son placas eritematosas con exulceraciones superficiales. Vemos otros casos donde hay mayor presencia de costras que pueden ser hemáticas o costras mielicéricas incluso. Muy importante mencionar que estas se pueden impetiginizar, pueden ser colonizadas por estafilococo, por estreptococo, entonces podemos ver una sobreinfección bacteriana agregada. Esto es importante reconocerlo porque también va a incidir en el tratamiento que vamos a elegir. Vemos acá otro paciente, pueden ver que tiene afección del pliegue submamario, que esto también puede ocurrir en las pacientes de sexo femenino o pacientes de sexo masculino que tengan sobrepeso u obesidad, donde se forma ahí pliegue. Siguiente, por favor. Y en algunos casos puede ser más discreto. Miren estas que no están del todo verrugosas,
Son placas eritematosas con un poquito de maceración. No vemos que hayan francas exulceraciones. Entonces sí puede tener un aspecto un poco más discreto. Y podemos pensar clínicamente en un intertrigo por cándida, por ejemplo, porque sí son más discretas. Siguiente, por favor. Ahora, muy importante aquí, el estudio histológico o la biopsia, pues es el examen de elección y es el que nos va a ayudar a poder hacer el diagnóstico. Como mencionaba el doctor Merino, la característica de esta enfermedad, del Hailey-Hailey, es la presencia de hendiduras intraepidérmicas con acantolisis suprabasal. Esta suele ser extensa, quiere decir que es una buena porción de la epidermis donde vamos a ver estos cambios. Hay una alteración de los puentes intercelulares y da ese aspecto que mencionaba el doctor de una pared de ladrillos en ruinas. O también lo pueden encontrar en bibliografía como pared derroída o pared dilapidada. Entonces, imagínense que son una pared de ladrillos que se está cayendo. Vamos a encontrar que esta acantolisis respeta el epitelio de los anexos, lo que también es un dato muy importante. Uno de los diagnósticos diferenciales histológicos es el pénfigo vulgar. Esto, que están respetados los anexos, es una clave para poderlo diferenciar. Vamos a encontrar presencia de células acantolíticas dentro de estas hendiduras que se forman. Y bueno, las papilas dérmicas pueden estar elongadas y semejar vellosidades. El infiltrado dérmico suele ser linfocitario en un grado variable y como mencionaba el doctor, no hay una disqueratosis marcada, va a ser una disqueratosis leve, realmente no va a haber formación de granos o cuerpos redondos, como en otro de los diagnósticos diferenciales, que es la enfermedad de Dariel. Otro punto importante, estos pacientes tienen una inmunofluorescencia directa negativa, que también nos va a ayudar a poderlo diferenciar del pénfigo vulgar. Siguiente, por favor. Vemos acá algunas imágenes. Pueden ver en un extremo, en la primera imagen, en la panorámica, como en un extremo de esta muestra vemos los cambios, vemos la presencia de hiperkeratosis. Como recuerdan, estas son lesiones que son gruesas, son verrugosas, entonces vemos ahí la presencia de la marca de hiperkeratosis. El espesor de la granulosa puede ser variable y en la capa espinosa vemos la presencia de la acantolisis, de la separación de estos queratinocitos, vemos las células que están ahí flotando en medio. Siguiente, por favor. Y muy importante hacer es un ejercicio para el diagnóstico diferencial histológico. Entonces, de los diferentes diagnósticos, quizás estos tres que les he puesto aquí en el cuadro son los más importantes. Tenemos que diferenciarlo de la enfermedad de Dariel. Y bueno, esta tiene algunas características especiales. Aquí va a haber una menor acantolisis, va a haber mayor disqueratosis, ya presencia de francos, cuerpos redondos y granos. Esta puede afectar los anexos, pero tiene una topografía característica, que generalmente es la piel que llamamos seborreica, o sea, la región pectoral central, espalda en la línea media, puede afectar cara. Entonces, clínicamente son diferentes. Histológicamente podrían parecerse, aunque aquí es menor la acantolisis y mayor la disqueratosis. Luego tenemos la enfermedad de Grover. Este es un poco parecido al Darier, pero más localizado. Y aquí van a ser hendiduras pequeñitas. Digamos que en una muestra, en un sacabocado, en un uso pequeño, el área afectada va a ser muy pequeñita, un pequeño foco. A veces en la panorámica ni se alcanza a ver. Hay hendiduras pequeñas que afectan solo un par de procesos interpapilares. Y bueno, el cuadro clínico va a ser diferente. Son lesiones, como les mencionaba, localizadas. Y otro de los diagnósticos diferenciales importantes es el pénfigo vulgar, que este sí se puede presentar en pliegues, pero tiene la característica histológica muy importante que sí va a haber afección de las estructuras anexiales. Ahí en la microfotografía en la que pueden ver en el extremo derecho,
vemos ahí que es cómo está afectado un epitelio folicular. Entonces, siempre busquemos los anexos para ver si hay cambios ahí, si hay presencia de acantolisis, ya que esto es una característica que vamos a encontrar en el pérfido vulgar. La epidermis adyacente va a estar intacta y en el infiltrado inflamatorio podemos encontrar eosinófilos. Si recuerdan, en el Hailey-Hailey principalmente es linfocitario. Y bueno, aunque les decía, puede afectar zonas intertriginosas, no es la topografía más característica. En todo caso, siempre tenemos que hacer una buena correlación clínico-patológica para poder hacer este diagnóstico. Siguiente, por favor. Con respecto al tratamiento, lamentablemente, hasta la fecha, no hay un tratamiento que sea específico o totalmente efectivo. Tenemos que darle al paciente medidas profilácticas encaminadas a proteger la piel de la maceración, el calor y otros factores desencadenantes. Pero bueno, imagínense acá con el clima en el que vivimos, decirle, usted no puede estar en el calor, no puede sudar, pues es muy difícil. Hay opciones de tratamiento tanto tópico como sistémico. De los tópicos, pues el uso de corticosteroides tópicos, esto es el manejo de primera línea. También se pueden utilizar inhibidores de calcineuridina tópicos, como el tacrolimus, 5-fluoracilo en crema, los análogos de la vitamina D, que es el calcipotriol, o antibióticos tópicos. Como les mencionaba, es muy frecuente que tengan hipertiginización, entonces por eso sí los antibióticos tópicos son de gran ayuda. Siguiente, por favor. Tenemos opciones sistémicas, el uso de antibióticos orales, principalmente de tetraciclinas. También podemos utilizar Dapsona, terbinafina, retinoides orales. Acá en el país pues solo tenemos isotretinoína disponible. Y también inmunosupresores. Nuevamente los corticosteroides, ciclosporina, metotrexate, talidomida, azatioprina. Y en otros lugares pues se utilizan medicamentos biológicos como los anti-TNF-alfa. Hay procedimientos que se les puede realizar. La aplicación de toxina botulínica A les ayuda muchísimo porque con esto pues podemos disminuir o incluso reducir al mínimo la sudoración. Se pueden utilizar láseres ablativos y terapia fotodinámica. Hay manejo quirúrgico, se puede proponer una dermabrasión o incluso extirpación quirúrgica si es un bloque pequeño de piel. Y bueno, y están saliendo terapias emergentes, hasta el plasma rico en plaquetas que se está usando para tantas cosas. Ya hay descripciones que lo utilizan en esos casos. Pero vemos que realmente no hay algo que sea específico. Siguiente, por favor. El diagnóstico diferencial clínico también es importante. Y bueno, aquí consideramos todo lo que tenga lesiones blanquecinas y eritematosas en los pliegues. En primer lugar, un intertrigo candidiásico, una dermatitis seborreica, dermatitis atópica, una forma de psoriasis invertida o inversa, y ya otros diagnósticos. Pero esto sería lo primero que pensaríamos. Siguiente, por favor. Con respecto al pronóstico, pues este es bueno para la vida, pero es malo para la función. Va a tener un gran impacto negativo en la calidad de vida de sus pacientes. Aquí les pongo un artículo, ya está un poquito viejito, pero vemos que esto ya ha sido estudiado. Hay un impacto muy negativo, afecta negativamente la calidad de vida de estos pacientes. Por lo que comentábamos, el dolor, el ardor, el prurito, el mal olor que ellos tienen, las zonas que vemos afectadas, donde incluso hasta la ropa de uso común puede molestar. Siguiente, por favor. Y bueno, les traía aquí un poco de la evolución de esta paciente. Con respecto a los cuidados de piel que les comenté al principio, pues generalmente dejamos un limpiador suave, un sustituto de jabón. Los jabones neutros pueden irritar más, entonces preferimos el uso de sustitutos que tienen un pH un poco más bajo, que es parecido al pH de nuestra piel. Se puede dejar crema con urea al 10 o 20% para ayudar a suavizar esas zonas que son verrugosas, rugosas, para lubricar también la piel en caso de necesitarlo. Se indica también crema con óxido de zinc
esto para ayudar con la maceración y con la sudoración, y aplicación de ácido fucídico al 2%, también por el tema de la hipertiginización de estas lesiones. A esta paciente, además de esto, se le inició tratamiento sistémico. En la primera consulta se le dio un ciclo con 50 miligramos de prednisona, con el que tuvo muy poca mejoría, entonces se decidió darle Dapsona. Se le indicaron 100 miligramos al día por 3 meses. Claro, esto fue previo valoración y con exámenes, un hemograma normal, no tenía otros factores de riesgo. Lo tomó durante 3 meses y así acudió al control. Vemos que sí hay una mejoría. Pueden ver principalmente en una de las axilas que ya es casi solo hiperpigmentación y el eritema pues bastante leve. Del otro lado sí había todavía exulceración y costra y un poquito más de eritema. Por lo que se propuso cambiar de tratamiento. Se le indicó isotretinoína, 20 miligramos al día, pero lamentablemente la paciente, que vivía fuera de San Salvador, no ha acudido a control aún. Entonces, pues tenemos pendiente de ver cómo le fue con ese ciclo de isotretinoína. Generalmente los pacientes con este medicamento se tienen que estar viendo periódicamente, a los 2 o 3 meses, porque hay que hacer una monitorización con exámenes. Y en el caso de las pacientes que están en edad fértil, pues también recomendación de métodos de planificación familiar, doble método, parte de los estudios que se le piden, pues siempre su prueba de embarazo negativa, etcétera. Siguiente, por favor. Y bueno, agradezco bueno, al doctor Castro, residente de tercer año de dermatología, quien acompañó a la paciente durante todas sus consultas, que estuvo muy pendiente de ella. También al doctor Merino, que fue con quien vimos la lámina desde el principio, y al Departamento de Dermatología del Hospital Nacional Sacamil y al de Anatomía Patológica también. Y a ustedes por su atención.